Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la segunda parte del tensor métrico. En la lista de capítulos sobre geometría diferencial que comencé ya unos cuantos atrás, pues el tensor métrico fue el primero de estos capítulos. Entonces lo introduje de una forma pues un poco naif, así un poco pues facilona y sin entrar mucho en detalles de nada más que dando las nociones básicas. Entonces, claro, ni siquiera habíamos hablado de tensores en ese capítulo y me he visto en la obligación de completarlo una vez ya hemos hecho todo el recorrido por estos conceptos básicos de la geometría diferencial y de los tensores para completar la visión de este tensor. Entonces, antes de comenzar, voy a previamente explicar un poquito, a seguir con un poco de dar un mini cursillo rápido sobre elementos de geometría diferencial y luego retomo otra vez el tensor métrico para ya, como digo, explicarlo de forma definitiva. Entonces, a ver, vamos a imaginar que tenemos una variedad, como vimos en el capítulo pasado, una variedad que tiene que ser diferenciable y que va a estar formada pues, por el conjunto de tres puntos que van a ser un subespacio de R3, subconjunto de R3. Esto lo que quiere decir es que en este ejemplo en concreto que estoy yo poniendo, pues vamos a tener un espacio euclídeo R3 y dentro de ese espacio euclídeo pues tendremos otro espacio, en este caso una superficie, pues que tendrá pues la típica forma deformada así de una especie de sábana, pues el típico dibujo de la relatividad general. Vale. Entonces la forma de definir esta variedad pues es, como pongo aquí, pues mediante, pues ponemos la coordenada 1, la coordenada 2 y la coordenada 3 pues tendrá que ser una función de estas dos anteriores para que eso pues nos dé nos represente una superficie bidimensional. Entonces vamos a recapitular lo que vimos en el capítulo pasado, que hablamos de tensores, donde vimos que si teníamos en nuestra variedad definíamos dos curvas, pues en concreto vamos a poner, pues, por ejemplo, esta de aquí, esta que viene por aquí y esta otra, ¿vale? O sea, toda esta serie de voy a sombrear en color rosa solo estas dos, pero son pues eso, todas estas de aquí, ¿vale? Entonces estas serán una familia de curvas, vamos a llamarlas las curvas rosas, y vimos que venían parametrizadas pues en mu. Esto no voy a detenerme mucho porque lo vimos en el capítulo pasado y simplemente es un refresco, ¿vale? Así que os recomiendo que lo veáis. Si a la que lleve un poco de vídeo no entendéis nada, pues todo eso que no entendéis es porque esto es continuación del capítulo pasado. Y luego teníamos otra familia de curvas, que vamos a poner que son estas de aquí, ¿vale? Vamos a ponerlas en color naranja. Entonces a esta familia de curvas, pues vamos a llamarlas las curvas naranja mismamente, con esta C caligráfica también. Y estas curvas naranja, pues venían parametrizadas en lambda. Vale. ¿Qué vimos también? Pues que a las curvas de color rosa, en esa parametrización, pues hicimos una especie como de identificación de la parametrización con un cambio de coordenadas. Lo que pasa es que no era un cambio de coordenadas como tal, porque pasábamos en esa transformación, entre comillas, de un espacio de 3 dimensiones a un espacio de 2, ¿vale? Entonces no es una transformación de coordenadas, porque al no ser una matriz cuadrada, la matriz de esa transformación, pues no podemos calcular la inversa y establecer una relación biyectiva, ¿vale? Sino que solo podemos ir del espacio grande al espacio pequeño. Para ir del espacio pequeño al espacio grande, pues nos falta información y pues ahí nos encontrábamos con un problema. Entonces, estas curvas rosas, pues las identificamos con la que iba a ser la coordenada x1',
Y estas curvas naranjas, que bueno, que en el capítulo pasado lo hice de color azul, lo que pasa que como he pintado de color azul la variedad, pues bueno, voy a cambiar de color. Pues estas las identificamos como la que iba a ser la coordenada x2'. Entonces, si, por ejemplo, en un punto de la variedad, por ejemplo, vamos a decir este de aquí, vamos a llamarle el punto P, queríamos calcular los vectores tangentes, pues por ejemplo, el vector tangente a la curva naranja será este de aquí. Vamos a llamarle, pues como la curva naranja está parametrizada en lambda, pues lo llamamos L sub lambda. Y a este vector de aquí, que es el vector tangente a la curva rosa, pues vamos a llamarlo voy a ponerlo por aquí abajo, L sub mu, porque la curva rosa está parametrizada en mu, ¿de acuerdo? Esto igual, ya vimos en el capítulo pasado que mediante esta relación de que nos da los puntos de la variedad, pues en el caso pasado pusimos un paraboloide en el que esta función pues era x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, y lo que hicimos fue parametrizar pues x1 lo definimos como lambda, x2 lo definimos como mu, y pues al hacer lambda igual a x1' y mu igual a x2', pues teníamos lo que os hablaba antes de esa identificación, como que, bueno, que convertíamos la parametrización en una especie de cambio de coordenadas. Y bueno, pues la coordenada x3, pues al no poder parametrizarla de forma libre, sino que está restringida por esta ecuación, pues simplemente sustituimos estos parámetros aquí. O sea, quedaría lambda al cuadrado más mu al cuadrado. Entonces, como estos vectores tangentes a las curvas cumplían con la condición de tensor, en concreto la primera condición que cumplen es que son tangentes a la curva que representa una de las coordenadas y apunta en la dirección en la que crece la otra, ¿vale? En concreto el lambda es tangente a la curva naranja, o sea, a la coordenada x2', y apunta en la dirección en la que crece la curva rosa, o sea, la coordenada x1'. Para ello, tendríamos que darle valores crecientes a las curvas rosas en esta dirección de aquí, ¿vale? Porque yo he puesto el vector apuntando hacia arriba. Si fuera en la otra dirección, pues tendría que haber puesto el vector tangente en la otra dirección, ¿vale? Esto, pues, me da la libertad el que tampoco estoy haciendo un ejercicio en concreto, sino que esto es, pues bueno, de forma un poco general. Entonces, el E sub lambda, pues, podríamos identificarlo con el vector E sub 1'. Y el vector E sub mu, pues podríamos identificarlo con el vector E sub 2'. Entonces, la forma de definir estos vectores que ya vimos, pues E sub 1', que identificamos como E sub lambda, pues esto era igual a la derivada de la curva, en concreto, pues de la curva naranja respecto al parámetro lambda, ¿vale? Que esto también, pues, era igual que hacer la derivada de la curva respecto a la coordenada x1'. Y lo mismo para el E sub 2', pero con el otro parámetro y con la otra coordenada. Pues este será el E sub mu, esto será igual a hacer la derivada de la curva rosa respecto al otro parámetro, y esto también pues es igual a hacer la derivada de la curva rosa respecto a la coordenada que identificábamos con ese parámetro, ¿vale? Entonces, en este punto P, pues podíamos montar con estos dos vectores, tomándolos como una base, pues un espacio vectorial, pues que voy a dibujar yo aquí en forma de cuadrado, este de aquí, ¿vale?
que llamábamos en notación esta de geometría diferencial TPM, o sea, el espacio tangente a la variedad M en el punto P. Y esto, bueno, a lo mejor lo leéis en algún texto por ahí de geometría diferencial, que este espacio TPM tiene que ser tal y la variedad tiene que ser tal, por eso tiene que ser diferenciable, que cogiendo una región muy pequeña de la variedad, por ejemplo este cuadradito de aquí, pues esto tiene que ser isomorfo a R2, en este caso porque estamos en un espacio de R3 y nuestra variedad tiene dos dimensiones, ¿vale? O sea, localmente en un punto, en un entorno cercano de un punto que escojamos, nuestra variedad tiene que parecer en un cuadradito plano de dos dimensiones, como lo que es un espacio R2, ¿de acuerdo? Muy bien, pues lo que vamos a hacer ahora es, vamos a reinterpretar todo esto de una forma un poquito distinta y eso nos va a llevar a encontrar el espacio tangente a un punto P, el dual, o sea, el espacio cotangente al punto P. Entonces vamos a coger la misma variedad y vamos a irnos al mismo punto P, que en concreto pues lo he puesto más o menos por aquí, ¿vale? El punto P. Entonces vamos a imaginar que lo que cogemos ahora son dos vectores tan pequeños, o sea, dos vectores diferenciales, de forma que el cuadradito de superficie que abarcan esos dos vectores pues sea prácticamente en un espacio plano, o sea, el espacio este que decimos que es isomorfo a R2. Entonces vamos a imaginar que cogemos un vector aquí y otro vector aquí. Entonces vamos a llamar a este vector, a este primer vector de aquí, el vector dv, y a este otro de aquí el vector dw, porque son eso, vectores diferenciales, ¿vale? Entonces lo que decía es que el cuadradito este de aquí, pues vamos a imaginar que es un espacio plano. Entonces, si lo que queremos, por ejemplo, es construir una base en la que sus elementos sean estos dos vectores diferenciales, pues estos dos vectores, si están definidos por esta otra base, ¿vale? Por la del espacio tangente normal, pues son dos vectores contravariantes, ¿vale? Porque un vector es del tipo que son sus coordenadas, ¿vale? Pues en concreto estos dos vectores, pues por ejemplo el de v, esto será pues unos vectores diferenciales de vi por la base ei, esto descrito en la base del espacio tangente, ¿vale? Entonces, como las coordenadas son contravariantes, pues el vector es contravariante. Vale. Por lo tanto, como vamos a querer formar una base con estos dos vectores, para no estar llamándoles dv y dw, pues vamos a definirlos de una manera un poco más conveniente, que va a ser este de aquí, el de x super 1, y este de aquí, el de x super 2, ¿vale? De forma que si hacemos una representación de este pequeño cuadradito, pues tendremos algo parecido a esto. Tendremos aquí en la base, pues este de aquí será, vamos a poner el de x1, y esto de aquí, el de x2, y como los vectores de la base son contravariantes, pues las coordenadas en este espacio pues tienen que ser covariantes. Por lo tanto, esta coordenada será la x sub 1 y esta coordenada de aquí será la x sub 2. De forma que un vector de este espacio de aquí, pues vamos a poner, por ejemplo, este vector así, ¿vale? Vamos a llamarle omega, y no voy a ponerle una raya de vector, ahora iremos viendo por qué.
pero para ir enlazando ideas poco a poco, pues este vector será de la forma x sub y por dx super y. Y a este vector, como esto de aquí no es este espacio TPM, sino que es un espacio en el que la relación de covariancia y contravariancia ha sido invertida entre los vectores de la base y las coordenadas, pues a este vamos a llamarle el espacio TPM, pero se le pone un asterisco en la P, ¿vale? Y esto, lo que vamos a ver ahora en breves instantes, es que esto es lo que va a ser el espacio dual o el espacio cotangente al punto P del espacio anterior, ¿vale? O sea, de este de aquí. Y también vamos a ver que los vectores descritos en este espacio dual pues van a ser los conocidos como covectores o unoformas, también se les conoce. Ahora, de todas formas, voy a entrar un poquito más en detalle en todo esto, que como digo, pues la intención de estos capítulos no es dar un curso de geometría diferencial y esbozar esto al máximo, sino pues eso, dar pinceladas pues para que luego podamos hacer cálculos en los capítulos finales de la lista de relatividad especial, ¿vale? Bueno, entonces, a ver, voy a copiarme esto, yo creo, un poquito por arriba, voy a necesitar sitio. Vale, entonces, bueno, claro, y se me ha olvidado poner que aquí el origen es el punto P, ¿vale? Esto también muchas veces vais a ver que a estos tipos de vectores se le pone una P aquí abajo o una letra que denota el punto en el que está definida esta base dentro de una variedad, ¿vale? Vale, entonces vamos a definir lo que van a ser las bases de estos dos espacios. Vamos a poner la base del espacio tangente, ¿vale? Que permitidme que de momento no la voy a poner. Y vamos a poner la base del espacio cotangente, o sea, del espacio dual a TPM. Entonces esta, pues ya hemos visto que en nuestro ejemplo van a ser vectores de la forma de x super 1 de x super 2. Vale. Pues vamos ahora a definir la base del espacio tangente, que bueno, cualquiera podría decir, bueno, pues esa ya la teníamos, eran los vectores E1' y E2', ¿vale? Que bueno, yo les he puesto prima porque estoy teniendo en cuenta que los vectores E1 y E2 originales son los de el espacio de fondo R3, ¿vale? En realidad no serían dos vectores, ¿vale? Sino que serían tres de estas tres coordenadas de R3, valga la redundancia. Entonces, bueno, lo que tenemos que darnos cuenta es de algo muy sutil, pero que es clave en estas teorías, que es, imaginad que, por ejemplo, en la curva rosa yo quisiera calcular un vector tangente en el punto P, pero que en vez de haber definido o haber parametrizado esta variedad azul con las curvas rosas y con las curvas naranjas, con estas en concreto, que vienen dadas según la parametrización que yo escoja, ¿vale? Pues las que se parecen a cuadraditos, pues son cuando cogemos aquí x1 igual a lambda, x2 igual a mu, y luego ya pues x3 en función de la función que sea de estas dos anteriores, ¿vale? Pero yo podría coger x1, pues por ejemplo, definirlo en vez de como lambda, pues como coseno de lambda más seno de mu, o alguna cosa rara y tal, y luego mientras que la coordenada 3 respete la función que nos inventemos, que dará lugar al tipo de variedad que sea, pues todo correcto. La historia es que si en vez de haber cogido esta curva rosa, hubiera cogido una curva rosa que hiciera algo así, raro, pero que en las proximidades del punto P fuera tal que cuando yo quisiera calcular el vector tangente en el punto P obtuviéramos el mismo vector
este de aquí, ¿vale? O sea, el E sub mu, pues resulta que nos damos cuenta que la curva a elegir es totalmente arbitraria. Podríamos inventarnos la curva que fuera, que mientras que cumpliera la condición de que en el punto P fuera lo suficientemente parecida a la otra, tal que el vector tangente fuera el mismo, pues aquí vemos que la parametrización en sí, como no podría ser de otra manera, porque al fin y al cabo es una parametrización, pues no es tan importante. De forma que podemos interpretar que da igual la curva que hayamos escogido, que lo que da la direccionalidad al vector correspondiente es la derivada, o sea, es el operador derivada. Por lo tanto, esto lo que quiere decir es que el E sub 1' o el, vamos a ponerlo con el parámetro, el E sub lambda es la derivada respecto al parámetro lambda. E igual el E sub mu es la derivada parcial respecto al parámetro mu, ¿vale? O sea, hay un paralelismo entre los operadores derivadas parciales y los vectores tangentes a una curva dentro de una variedad. Esto al principio cuando se ve es un poco, parece siempre un poco arbitrario, pero bueno, también, por ejemplo, en la Wikipedia esto lo explican de otra manera, que es la siguiente. Imaginad que tenemos este punto de la variedad, vamos a llamarle el punto Q, y tenemos una curva pues que pasa por ese punto Q, pues vamos a ponerla, yo qué sé, de color verde, ¿vale? Vamos a decir que es esta curva de aquí, vamos a llamarla C, y tenemos un punto, o sea, un vector tangente a la curva C verde en el punto Q, que es este, y vamos a llamarlo el vector U, de forma que U es U alfa por el vector E alfa, ¿vale? Pues ahora vamos a imaginar que en un entorno de esta curva tenemos una función escalar que puede ser la que sea, pues yo voy a llamarla la función phi, ¿vale? De forma que phi es una función que está definida en cada punto de la variedad, o sea, hay una serie de puntos x super 1, x super 2 y x super 3, siendo x super 3 esta función de aquí, ¿vale? La que hayamos definido, que podremos poner también como esta función es a lo largo de esta curva, pues podemos usar la parametrización de la curva en cada una de estas funciones. Pues x1 podemos decir que es una función de lambda, x2 es una función de lambda, y no me va a caber, pero bueno, pero x3 pues también es una función de lambda, ¿vale? Y así queda esta función definida a lo largo de esta curva, bueno, a lo largo en un entorno próximo, ¿vale? Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, ver cómo varía esta función escalar phi a lo largo de la curva, pues tenemos que derivarla respecto al parámetro de esta curva, respecto a lambda. Pero phi depende de x1, o sea, x super 1, x super 2 y x super 3 antes que de lambda. Por lo tanto, hacemos por la regla de la cadena la derivada de phi respecto a x alfa y ahora de x super alfa respecto a lambda. Entonces, de x super alfa respecto a lambda, pues esto es u alfa, porque es como calcular un vector tangente. Esto ya lo vimos en el capítulo pasado, que para calcular un vector tangente, pues derivábamos la coordenada respecto de un parámetro, ¿vale?
Entonces, esto de aquí, a ver, voy a poner ahora esto de aquí primero, que va a ser u super alfa por la derivada parcial de phi de la función respecto a x super alfa. Vale. Pues lo que se hace aquí es identificar de phi respecto a a la derivada de la función respecto al parámetro como el vector tangente u. Entonces, aquí tendríamos u alfa, derivada parcial de la función respecto a x super alfa, que por cierto no lo he dicho, pero esto es de toda la vida una derivada direccional, ¿vale? O sea, no sé si es... Claro, es que todavía no he dado ningún curso de cálculo diferencial, pero vamos, esto es... esto de aquí es como hacer el gradiente de la función phi y multiplicarlo por un vector, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, pues por un vector u de forma escalar. Entonces esto lo que nos está dando el gradiente es la dirección de crecimiento máxima de la función phi. Al multiplicarlo escalarmente por un vector, pues claro, esto, a ver, esto nos quedará, vamos a ponerlo como u1 solo con dos coordenadas para no liarnos, por la derivada de phi respecto a x super 1, derivada de phi respecto a x super 2, al hacer el producto escalar, si estamos en un espacio cartesiano de fondo, pues es u1, derivada parcial respecto a x super 1, más u2, derivada parcial respecto a x super 2, que podemos compactificarlo de esta forma de allí, ¿vale? Entonces esto pues, es un operador derivada direccional que vamos a ver ahora que existe un isomorfismo entre el operador derivada direccional y los vectores base de un espacio tangente. Vale, entonces volviendo aquí, pues esto lo identificábamos con el vector u, que era u alfa por e alfa. Entonces, si ambos lados del igual está u alfa, pues significa que lo otro tiene que ser igual, si lo hemos identificado como tal. Entonces, tenemos que la derivada de phi respecto a x alfa, pues es igual a e alfa. Y como en el fondo pasa lo mismo que con la curva en el caso anterior, como la función phi es una función arbitraria, o sea, da igual qué función escojamos, pues esto lo que significa es que lo que nos está dando el carácter vectorial aquí es el operador derivada, y la función en realidad pues es un elemento extra que no interviene a la hora de darle el carácter vectorial. Por lo tanto, e alfa sería la derivada parcial respecto a x alfa, que es lo que hemos puesto aquí, lo único que con el parámetro, ¿vale? Esto pues cambiando el parámetro por la coordenada x1', pues tendríamos e1' es la derivada parcial respecto a x1' y aquí pues 2', ¿vale? Muy bien. Entonces, una vez visto esto, claro que, como digo, esto habría que demostrar que este isomorfismo entre los vectores base y estos operadores derivadas direccionales, pues en efecto se da, y en concreto pues lo que tendríamos que demostrar es que son lineales, o sea, que son lineales respecto, o sea, respecto de la suma y respecto al producto por un escalar, como ocurre con los vectores, con los elementos de un espacio vectorial. Entonces, bueno, eso permitidme que no lo demuestre para no extenderme demasiado, pero eso es así, o sea, ocurre, ¿vale? Entonces, a ver, una vez ya hemos demostrado esto, voy a coger esto que es la síntesis que he puesto aquí arriba con estos dos vectores del principio. Vamos a borrar esto de aquí y esto de aquí también. Entonces, pues claro, podemos definir el... claro, y aquí igual, aquí se me ha olvidado poner que esto es en el punto P, cada uno, ¿vale? Que pues suele ponerse así, de esta manera. A ver, me ha quedado aquí la coma un poco junta.
Vale, vamos a ponerlo así. Y que la base del espacio tangente, pues entonces son estos operadores derivada, que serán x1 en el punto P, evaluado en el punto P, y x2 evaluado en el punto P. ¿Vale? En realidad tendría que poner tanto en los dx1 y dx2 como en las derivadas estas 1 y 2 tendría que poner la prima, ¿vale? Porque estas están dando una dirección que no son las de la base cartesiana, ¿vale? Pero bueno, permitidme para no poner aquí demasiadas cosas, que ya con lo de poner aquí el punto P debajo y así pongo una prima es demasiado engorroso, ¿vale? Pero, o sea, estas direcciones de estas coordenadas no son las de las cartesianas, sino que son las de las curvas que estamos definiendo, ¿vale? Muy bien, entonces, como os he hecho antes el spoiler de que este espacio, el TPM asterisco, iba a ser el espacio dual a este otro, pues tendremos que definir la relación que nosotros sabemos que cumplen de dualidad los vectores de dos bases, la de una base la que sea y su base dual, que en concreto tiene que ser pues que el producto de esos vectores pues de la delta de Kronecker, ¿vale? El de uno con el de otro. O sea, lo que nosotros sabemos de toda la vida que voy a ponerlo por aquí debajo, que el E super I producto escalar por E sub J, esto tiene que ser la delta de Kronecker y J, ¿de acuerdo? Lo que pasa que esto es un poco distinto cuando tomamos como base estos operadores diferenciales porque los covectores o las unoformas se entienden como funciones que actúan sobre vectores del espacio tangente, ¿vale? No como vectores en sí mismos. Entenderlos como vectores en sí mismos, como hemos hecho hasta ahora y como hicimos en el capítulo de la base dual, se puede hacer, pero esto ocurre solo cuando estamos hablando de un espacio métrico, ¿vale? Cuando dotamos a esta variedad de una métrica. Pero esto no tiene por qué ser así, ¿vale? Podemos tener un espacio que no sea un espacio métrico y entonces no podemos interpretar los covectores o las unoformas, que es lo mismo, como estos vectores como estos de aquí tipo E super I, sino que se interpretan como funciones. En concreto, imaginad que tenemos el conjunto de los elementos del espacio vectorial V y aquí el conjunto de los números reales, pues el conjunto de las funciones lineales que nos llevan de este espacio V a los números reales, ¿vale? De todas estas funciones cumplen a su vez que forman un espacio vectorial que es el que llamamos vaya V más rara va a salir, que es el que llamamos V asterisco o V dual, ¿vale? Entonces vamos a ver así un poquito rápido cómo un covector, en el fondo, pese a que nosotros siempre lo hemos visto como un vector normal raros, o sea, con la relación de covariancia invertida, o sea, contravariante, pues vamos a ver que en el fondo es una función, o puede interpretarse como una función. Entonces para ello, pues vamos a coger y vamos a definir. Pues hemos llamado aquí en este ejemplo al covector omega, pues vamos a definir omega como una función que va a ir de los elementos de un espacio vectorial a los elementos de R, o sea, a un número real, ¿vale? De forma que va a coger un elemento de V y la función omega de V, pues esto nos tiene que dar un número. Vamos a llamarle alfa, ¿de acuerdo? Entonces esto, pues nosotros ya conocemos la forma de poner tensorialmente con el convenio de sumación de Einstein un vector, pues por ejemplo vamos a poner el vector V, bueno, esto es omega de V, esto es omega de V super I por E sub I, y como omega es una función que actúa sobre elementos de V, o sea, actúa sobre los E sub I porque los V sub I son números, las coordenadas son números,
pues v super i sale fuera de la función, que es por eso que estas funciones son lineales, ¿vale? Y entonces queda omega actuando sobre el vector. Y esto de aquí tiene que dar un número. O sea, esto pertenece a R, ¿vale? O sea, es un número. Entonces aquí lo que vamos a hacer es dar la vuelta a esto y vamos a ponerlo así, como omega actuando sobre E sub i por v super i. Vale. Pues ahora vamos a definir otra función que va a ser omega super j y vamos a definirla como una función que coge igual un elemento del espacio v y nos lo lleva a R. Pero ahora este omega super j lo que coge es un elemento de la base de v y cuando actúa sobre él lo que nos da es la delta de Kronecker. O sea, delta super j en este caso sub i. Vale. Entonces, cuando omega super j actúe sobre v, pues esto que va a ser igual, va a ser omega super j, que es una función, sobre v i e i. Entonces v super i sale fuera y tendremos omega super j actuando sobre e sub i. Eso hemos visto que nos da la delta de Kronecker, ¿vale? O sea, tendremos v super i, delta de Kronecker, j i. Y entonces lo que tendremos es, joder, no me va a caber, voy a echarlo un poquito para la izquierda. A ver. Vale, ahí. Entonces, esto lo que nos dice la delta de Kronecker es que cambiemos los índices. Pues en este caso cambiaremos el índice i por un índice j y tendremos vj. Vale, estupendo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es volver aquí, donde nos habíamos quedado. Vamos a ponerlo aquí, como que continuamos, que omega de v era igual a omega actuando sobre e sub i por v sub i, que es esto de aquí igual a esto de aquí, pero hemos visto ahora que v sub i es la función omega super j actuando sobre el vector v. O sea, da igual que aquí nos ha quedado el índice con una j, pero da igual porque la letra que pongamos en el índice es irrelevante, ¿vale? En este caso. Entonces esto lo que quiere decir es que este v super i es la función omega, pero en vez de super j, super i sería, ¿vale? Para que nos quede aquí una i en vez de una j actuando sobre un vector v. Por lo tanto vamos a sustituirlo. Y esto lo que es omega actuando sobre sub i por omega j omega j no, omega i super i actuando sobre el vector v, ¿vale? Entonces, esto es igual a esto. ¿Qué quiere decir? Que si a omega no le damos de comer ningún vector, o sea, tenemos omega de un punto representando como que el argumento está vacío, pues lo que tendremos es omega actuando sobre e super i por omega i vacío. Entonces, esto de aquí es un número, esto pertenece a los reales, pero esto de aquí no es un número. Está esperando a que nosotros metamos un vector para que nos dé un número, ¿vale? Por lo tanto, este, entre comillas, vector raro, pues es lo que se llama covector o unoforma, ¿vale? Es una función que está esperando a recibir un vector para dar un número y que en concreto pues puede interpretarse como un elemento del espacio vectorial dual, o sea, como otro tipo, como un vector
pues representándolo en forma matricial en concreto, pues como un vector fila, o sea, lo que sería un vector pero tumbado. Entonces muchas veces lo que se hace directamente es a esta función omega sobre E sub i, como es un número, pues se le da, voy a ponerlo ya aquí, el covector sin haberle dado un vector en el argumento, pues esto es sigma i, ¿vale? Permanece el subíndice del este i del vector por omega super i y con el argumento vacío, ¿vale? Y veis que la forma que tiene este covector, esto que hemos llamado unoforma o covector, es la forma que tienen los vectores de este espacio, del espacio cotangente, del espacio dual a TPM, o sea, esto de aquí. Veis que tiene aquí un elemento con un índice abajo, como este, y luego otro elemento haciendo de base con un índice arriba, como esto de aquí, que puede interpretarse pues como la base de este objeto, ¿vale? Bueno, entonces, a ver, vamos a borrar todo esto y vamos a dejar solo el... Sí, vale, dejamos solo ese. Vale, entonces vamos a definir ya bien lo que es un covector o una unoforma. Que es esto de aquí. Vale. Y son los elementos, esto visto como una función, pero que cumple con como si fuera también una especie de vector de este espacio dual. Vale. Entonces vamos a ver que cuando a esta función le damos un vector, pues a ver qué nos da. Esto será el sigma i sub i por omega super i, y aquí tenemos que darle el vector v, que vamos a poner v super j por e sub j. Entonces, vaya sigma más rara me ha salido, sigma super i vj, porque v sale fuera porque ya hemos dicho que omega, el covector, solo actúa sobre vectores, y nos queda omega super i por e sub j, esto de aquí es la delta de Kronecker. Voy a irme por aquí abajo, tendremos sigma sub i por omega, perdón, por v super j, delta de Kronecker y j. Entonces, esto lo que quedará es, pues, quedándonos con uno de los dos índices, pues vamos a quedarnos con el i, sigma sub i por v super i. Y esto, pues, no es más que un producto escalar de un vector dual con un vector no dual, ¿vale? Esto ya lo vimos en el capítulo de la base dual. Por lo tanto, vemos que, entendidos los covectores como funciones, reproducen también el producto escalar de vectores. De ahí la relación mediante porque el producto escalar siempre induce una métrica entre todas estas cosas entendidas como funciones o entendidas como vectores y tal, ¿vale? Bueno, pues entonces, una vez obtenida esta relación entre este tipo de vectores, pues claro, si entendemos que los vectores de la base del espacio dual son estos covectores, pues ¿qué ocurrirá cuando a un de x sub i, por ejemplo en el punto P, le demos de comer un vector de este tipo? Pues claro, esto nos tiene que dar sí o sí la delta de Kronecker. Entonces, esto lo que se interpreta, el hacer esta función, es como que este diferencial de x super i, la coordenada entra dentro de aquí, ¿vale? O sea, se haría la derivada de x
super y respecto a x super j, todo esto en el punto P. Y claro, si xy y xj son independientes, pues esto dará 1 cuando sean iguales y 0 cuando sean distintos, porque son derivadas parciales. Entonces, pues eso es la definición de la delta de Kronecker. Y recuperamos la definición anterior, solo que en este caso en el que los vectores de la base pues son estos operadores raros de derivadas y tal, ¿vale? Bueno, entonces como me estoy quedando sin espacio, pues yo creo que voy a borrar, a ver, yo creo que puedo borrar esto de aquí. Ya ha quedado claro que el tema de la curva es irrelevante a la hora de calcular la direccionalidad, ¿vale? del vector. Entonces puedo quedarme con esto de aquí. Y bueno, lo de que este producto escalar es la delta de Kronecker es esto de aquí, ¿vale? Es exactamente lo mismo, pero puesto con estos operadores. Y voy a llevarme, vale, esto de aquí. Esto de aquí, aquí. Vale, y así yo creo que me queda un poco de espacio para escribir. Y también esto un poquito más para acá. Vale. Bueno, porque ahora, una vez visto esto, lo que tenemos que demostrar es que este tipo de objetos pues son tensores. Porque si son los vectores tangentes a las curvas, en el capítulo pasado vimos que ese tipo de vectores pues se obtenían de forma en la que se obtiene un tensor, ¿vale? Solo que en vez de respecto de una transformación de coordenadas, respecto a una parametrización de una superficie en curvas y tal, lo que vimos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir uniendo ya todas las piezas de este puzzle. Y lo que vamos a hacer entonces es, vamos a imaginar que tenemos un cambio de base y en consecuencia pues una transformación de coordenadas que van a ir de x super y a, bueno, esto en realidad es en ambas direcciones, ¿vale? A unas x super y prima, porque esto ya sí que va a ser, vamos a entenderlo como transformaciones de coordenadas y cambios de base tal cual, ¿vale? De un espacio n-dimensional al mismo espacio n-dimensional. Entonces, ¿cómo se interpreta o cómo obtenemos esta transformación de coordenadas y estos cambios de base? Bueno, pues imaginad que tenemos la misma... voy a hacer aquí algo parecido a lo que tenemos aquí. Bueno, me ha quedado un poco raro, pero imaginad que esta es la variedad, ¿vale? Entonces, lo que hemos dicho es que ponemos aquí unas curvas en la variedad y entonces nos vamos a un punto P de ella y calculamos los vectores tangentes a esas curvas, ¿vale? Como hemos hecho en el dibujo de arriba. Por ejemplo, estos de aquí. Entonces esto, pues vamos a decir que es una base, ¿vale? Una base vamos a llamarla B. Sin entrar en si está en el espacio dual o en el no dual, nada, una base, dos vectores. Vale, pues imaginad que tenemos la misma variedad, ¿vale? Lo único que en vez de parametrizarla con estas curvas, pues las hemos parametrizado con otras, pues yo qué sé. Vamos a poner estas, como si fuera así algo raro. Y las otras como si fuera, pues yo qué sé, partes de circunferencias o algo así, ¿vale? No sé si ahora mismo esto tiene mucho sentido, ¿vale? O sea, recordad que para poder definir esto, las curvas no pueden ser en los puntos donde
son tangentes ambas curvas, pues no está definida la base y entonces no podemos hacer esto, ¿vale? Pero bueno, todo cogiéndolo con pinzas. Entonces imaginad que como es la misma variedad, pues nos vamos al mismo punto P, que por ejemplo, vamos a decir que es este. Lo que pasa que como ahora esto son otras curvas, pues los vectores tangentes a esas curvas, pues son otros. Son, pues en concreto, este de aquí y este de aquí. Entonces a esta base, pues la llamamos la base B'. ¿Qué quiere decir esto? Que como estamos en el punto P, el espacio tangente aquí y el espacio tangente aquí en el punto P son el mismo. Lo único que los vectores base pues serán distintos. Entonces, la forma de relacionar unos vectores base con otros y las coordenadas de estos otros vectores, pues sí que va a transformar como tensores, como los que vimos en el capítulo de la base holonómica, ¿vale? Y no con la cosa esta rara de la parametrización que identificábamos como un cambio de coordenadas, ¿vale? Del capítulo pasado. Entonces esto es lo que vamos a demostrar, que una vez en el mismo punto, en el mismo espacio tangente, hay un cambio de base, dado porque hemos parametrizado de forma distinta y tal y cual, los vectores descritos en una de las bases en el mismo espacio tangente respecto de la otra transforman entre sí como tensores, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver, como digo, así que vamos a ponernos al lío. Vale, bueno, pues vamos a empezar con los vectores de TPM, con estos de aquí, o sea, con las derivadas parciales estas, los operadores de derivada direccional y tal. Vale. Entonces vamos a imaginar que tenemos, pues, un vector de la base y vamos a poner, pues, la prima, haciendo referencia a que la prima es una base y la no prima es otra base, pero ambas están en el punto P, o sea, en el mismo espacio tangente a la variedad. Vale. Pues esto es tan fácil como que aplicando aquí la regla de la cadena, pues ¿qué es lo que tendremos? Pues tendremos esto de aquí entonces, para que esto, que es un esquema general de regla de la cadena, reproduzca esto, pues tendremos que colocar la I' donde, pues aquí, I', y aquí arriba la I, aquí arriba y aquí abajo. De forma que, en realidad en la regla de la cadena, este de aquí y esto se puede cancelar y lo que nos queda es la derivada respecto a x y', que es lo que tenemos inicialmente, ¿vale? Pero esto de aquí, en una transformación de coordenadas donde hay x' y x no prima, es la matriz M que vimos, en este caso pues con una I arriba y con una I' abajo, que son la forma en la que transforman los tensores, ¿vale? Este en concreto de aquí arriba es un tensor de rango 2, pero el tensor de rango 2 transforma así porque hereda las propiedades de los tensores de rango 1 con los que está construido mediante un producto tensorial de estas bases y tal, ¿vale? Esto lo vimos en el capítulo pasado. Entonces, pues nada, esto ya lo hemos encontrado muy fácilmente. Vamos a ponerlo en esta notación, en el que la derivada respecto a I' es la matriz M y I' por la derivada, a ver, vamos a ver un poco, por la derivada I, y es I. Entonces aquí hay un convenio de sumación de Einstein, índice arriba, índice abajo repetido. Esto se suma, ¿vale? Es un sumatorio hasta el número de coordenadas que tenga nuestro espacio y esto pues transforma como un tensor. En concreto, un tensor covariante. Porque tiene el índice abajo, ¿de acuerdo? Vale. Pues para ver cómo transforma la otra base, pues bueno, esto vamos a tener que hacer un par de líneas más de cálculo, pero nada, todo muy fácil. Entonces vamos a poner que el vector de x super y' expresado en la base no prima,
pues esto será de la forma, vamos a poner alfa j de x super j, ¿vale? Esto siempre lo podemos hacer. Esto es como cuando cogemos y decimos que un vector y', pues será alfa, bueno, esto vamos a ponerlo en notación antigua para que se entienda. Por ejemplo, x', pues esto es alfa x más beta y más el número de dimensiones que haya, ¿vale? O sea, podemos expresar un vector en la base nueva como combinación lineal de los elementos de la base antigua. Pues eso es esto de aquí. Como hay un sumatorio, pues reproduce lo mismo. Vale. Pero como el dxy es un covector, pues tiene que poder comer vectores del tipo esto de aquí. Pues, por ejemplo, dxy'. Si come este vector, o sea, la derivada parcial respecto a xj, pues esto que nos va a dar, pues como dxy' es esto de aquí, pues esto será alfa j de xj, donde este dxj, que es el covector, pues lleva en su argumento este otro. Y claro, aquí no puedo poner el índice j porque aquí aparece entonces repetido, ¿vale? Esto hay que estar siempre al loro y bueno, está bien que haya pasado para que así lo veáis en directo. Entonces aquí pues vamos a ponerle un índice k y aquí k, ¿vale? Entonces esto de aquí ya hemos visto en esta relación aquí, que es la delta de Kronecker, por lo tanto esto nos da alfa j, la delta de Kronecker, jk, por lo tanto alfa k, ¿vale? Pero aquí podemos hacer lo mismo que hemos hecho en el cambio de base aquí. Podemos, cuando le damos de comer al vector x y', al covector de x y', este vector, podemos aplicar la regla de la cadena sabiendo que hay un cambio de base. O sea, podemos poner esto de aquí. Voy a poner esto primero para no liarme. Vale, entonces la k tiene que quedar aquí. Y aquí pues vamos a poner k'. Vale, estupendo. Entonces, a ver qué queda. Como vemos, aquí vuelve a aparecer la matriz del tipo M, esta que era el jacobiano de la transformación de coordenadas. Entonces, esa matriz puede salir fuera porque ya no es un vector. Entonces tendremos M k' arriba, k abajo, de x y' y en su argumento la derivada respecto a k'. Entonces esto de aquí es la delta de Kronecker. Tendremos k', k, y aquí la delta de Kronecker y' k', que lo que nos dice es que cambiemos la k' por una y'. O sea, tendremos aquí la matriz M y' y aquí una k. Entonces, como esto de aquí era esto, ¿vale? Pues significa que esto es igual a esto. Entonces, yéndonos aquí a esta ecuación, lo único que voy a hacer es, como aquí me ha quedado el subíndice k para que cuadre, voy a poner el sumatorio en vez de sobre el índice j, voy a ponerlo sobre un índice k, ¿vale? Pues esto lo que es igual es, ya lo pongo directamente, como hecho arriba, que de x y' viene dado por alfa sub k, que es igual a esta matriz M,
m super i prima k por dx super k, y como vemos esto pues transforma como un tensor, en concreto como un tensor contravariante. Entonces, pues claro, ya con esto queda demostrado lo que os decía. Si tenemos vectores, bueno, covectores definidos en el espacio dual, así, y tenemos vectores, voy a ponerlo aquí debajo para que se vea, vectores definidos en el espacio tangente normal, por eso le pongo el vector aquí arriba, ¿vale? En el covector no lo pongo porque como son funciones y tal, pues para diferenciar. Pero este tipo de vectores pues son x super i por la derivada parcial de x sub i. O sea, es lo que decía que es un operador derivada direccional en el fondo, ¿vale? Entonces, este tipo de vectores, pues si queremos, para no confundir con las transformaciones de coordenadas, en vez de poner aquí x, pues ponemos, ¿qué le ponemos? Pues vamos a poner un sigma sub i y aquí un v sub i, ¿vale? Entonces estas v sub i y esta sigma, estas v super i y esta sigma sub i respecto a unas sigma sub i prima y a unas v super i prima, pues estas transformarán con la matriz M, esta que hemos obtenido aquí, pero pues aquí tendrá que llevar vamos a ponerla ahí arriba, la i prima abajo, por el sigma sub i, y esta de aquí pues llevará la i prima arriba. Esta, lo que pasa que puede parecer que esta matriz y esta son la misma, porque las estoy llamando M, pero no, ¿vale? Porque una es en el espacio dual, otra es en el espacio no dual, ¿vale? Esto que quede claro, que esta matriz de aquí y esta no, en concreto, como la prima está cambiada arriba y abajo, pero una no es la inversa de la otra, ¿vale? Esto estamos hablando entre relaciones de coordenadas entre las dx prima con las no prima y las derivadas prima con las no prima, ¿vale? No entre ellas. A lo mejor a esta, pues en vez de m, pues tenía que haberla llamado con otra letra, ¿vale? Pero que quede claro. Y aquí iría, a ver, aquí abajo tendría que ir la i y aquí la v super i. Y entonces las coordenadas de estos vectores entre la base prima y la no prima también pues transformarían como tensores con estas matrices. Cada una con la suya, ¿vale? La del dual con la suya y la del no dual con la otra. Vale, pues me he reorganizado todo esto de aquí un poquito para que me quede espacio ya para, una vez hemos visto esto, podemos ya meternos con el tensor métrico y ver lo que os decía al principio del vídeo. Vale, ¿cómo surge el tensor métrico? Bueno, pues el tensor métrico surge de querer montar un tensor de rango 2 en TPM, o sea, en el espacio tangente a un punto P, ¿vale? Sí, vale. Lo que decía, surge de querer construir un tensor de rango 2 en TPM, ¿vale? Por ejemplo, aquí en un punto P, vamos a marcar aquí en la variedad. Imaginad que tenemos un vector, pero un vector muy pequeño, o sea, un vector diferencial, ¿vale? Vamos a llamarle a este vector el vector de A, ¿vale? Entonces este de A, pues hemos dicho que pertenece a TPM, ¿vale? Al espacio tangente, no al cotangente, aunque sea diferencial, ¿vale? Esto no es una base ni nada de lo que hemos visto.
Entonces, imaginad que queremos, pues, eso, construir un tensor de rango 2, vamos a llamarle, bueno, vale, no, vamos a no llamarle nada, o bueno, sí, vamos a llamarle G, una G así caligráfica, vale. Y decimos que es el producto tensorial de este vector diferencial por sí mismo, ¿vale? Entonces, este vector pues será de la forma de x y como estamos en TPM, pues la base de TPM es la derivada parcial. O sea, la derivada parcial en xy, todo esto en el punto P, producto tensorial de xj, derivada parcial de xj en el punto P también, ¿vale? Lo que pasa que al haber escogido nuestro vector que sea diferencial es donde aquí viene la clave de todo esto, porque podemos ahora reinterpretar como que la base, en vez de ser la derivada parcial, es el diferencial, ¿vale? Entonces le vamos a dar la vuelta a esto de forma que lo que vamos a tener es que ahora de x y es la base y este vector vamos a ponerlo en notación antigua como el e sub i, producto tensorial de x super j en el punto P por el e sub j. Vale. Por lo tanto, podemos sacar, como ahora en esta reinterpretación aquí, en vez de estar en TPM, nos hemos ido al espacio dual, ¿vale? Aprovechando que las coordenadas aquí eran diferenciales, pues entonces podemos sacar los e sub lo que sea fuera del producto tensorial, porque serían las coordenadas de este tensor. Entonces tendríamos e sub i, y como son vectores, pues al sacarlo esto es un producto escalar, y lo que tendríamos es como base de x y en el punto P, producto tensorial de x super j en el punto P también. Y ya esto, pues este producto escalar, ya lo vimos en el primer capítulo de la métrica, del tensor métrico, pues esto es los elementos del tensor métrico, g sub i j, y multiplicado pues por la base, será este diferencial por este otro diferencial. Por lo tanto, y vamos a ponerle aquí otra vez la g esta caligráfica, esto de aquí es el tensor métrico en sí mismo. Es un tensor de rango 2 construido, o sea, que vive en T en el espacio dual. Por eso las coordenadas de este tensor, veis, o sea, los índices de las coordenadas de este tensor están abajo, cosa distinta como he puesto en el ejemplo este de tensor de rango 2 que están arriba, ¿vale? Por ejemplo, este tensor T de rango 2 viviría en TPM. Sin embargo, aquí, como están abajo, pues vive en el dual, en el espacio dual al punto P, o sea, en TPM estrella, ¿vale? Y ya está. Pues esto es el tensor métrico. Por eso veis en la Wikipedia que aparecen aquí estos diferenciales como la base, que pues cuando se ve esto no se sabe si estos son coordenadas o base o es un lío de la leche. Entonces, pues bueno, espero haber aclarado esta pequeña duda si la teníais, pues si os lo habíais preguntado. Bueno, vale, pues una vez definido el tensor métrico, vamos a demostrar que en efecto esto transforma de esta manera de aquí, como un tensor de rango 2, ¿vale? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es vamos a definir un vector A, ¿vale? Por ejemplo, este vector A de esta forma, como A super I por E
sub i. Y entonces, por ser este vector un tensor, pues vamos a querer que la coordenada a sub i transforme de esta manera con m super i prima por a i prima, y el vector de la base pues entonces transformará con la inversa de esta matriz, que será la i prima y por el vector i prima, ¿vale? En este caso, estas dos sí que son la inversa una de la otra, no como ocurría antes, ¿vale? Que, bueno, pues no me he dado cuenta y las he llamado a las dos m, ¿vale? Pero en este caso sí que son la inversa estas dos matrices, ¿vale? Bueno, pues vamos a imaginar que queremos hacer... bueno, claro, esto... Claro, sí, perdón, que se me había olvidado. Entonces, por ser este vector un tensor, significa que el vector descrito en una base prima, pues tiene que ser igual al vector descrito en una base no prima. Esto también lo vimos en el capítulo de la base holonómica, ¿de acuerdo? Vale, pues si esto es igual, multiplicarlo por ello mismo, pues tiene que ser igual. Pues en el caso izquierdo, pues tendremos que a super i prima e sub i prima, producto escalar, recordad que aquí no hay que repetir índices, a sub j prima por e sub j prima, pues tiene que ser igual a hacer lo mismo en el lado derecho, pero con lo no prima, o sea, a super i e sub i, producto escalar, y aquí pues podríamos multiplicar, o sea, para que fuera la igualdad, multiplicamos por esto de aquí a ambos lados del igual, o sea, por a j' por e j', pero como por esta relación de aquí, a j' e j' es a j por e j, es lo mismo, por lo tanto podemos quitarle las primas, ¿vale? Y nos queda esto. Muy bien. Entonces aquí, como es un producto escalar, pues el producto escalar solo afecta a los vectores base y nos da la métrica. O sea, g' j' por a super i' a super j', como es la fórmula de un producto escalar así en notación tensorial. Y esto tiene que ser igual a g i j a super i a super j. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer, voy a venirme abajo, es esto de aquí, vamos a copiarlo hasta aquí exactamente igual, es que a super i, pues tenemos aquí la relación, tiene que ser la matriz m i prima por a super i prima. Y a super j pues tiene que ser lo mismo, tiene que ser la matriz m j' por a super j'. Entonces de aquí lo que tenemos es g i prima j' a i prima a j' tiene que ser igual las matrices m. Vamos a ponerlas primero, o sea, mi i prima mj j' por g i j, y queda a i prima a j'. Vale, entonces, si esto de aquí está igual aquí, significa que esto de aquí tiene que ser igual. Por lo tanto, a lo que llegamos es a que g i prima j', pues son estas matrices m, que en el fondo pues son las derivadas. Como el índice y está arriba, pues esto será la derivada de xy respecto a x y' y aquí la derivada de xj.
respecto a xj' por g y j. Y vemos que la métrica pues transforma como un tensor de rango 2, lo único que por ser un tensor covariante, por tener los dos índices abajo, pues estas matrices tienen invertida la relación de la prima arriba y abajo respecto a allí, ¿vale? Vale, pues aquí ya acabamos de demostrar que la métrica es un tensor de rango 2. Vamos a ponerlo por aquí arriba. Y ya lo último que voy a demostrar es que contrayendo la métrica con los vectores de su propia base, obtenemos, pues como siempre que se contrae un tensor, obtenemos una magnitud física medible. En este caso vamos a obtener lo que vimos en el capítulo, en la parte 1 del tensor métrico, vamos a obtener un diferencial de longitud al cuadrado, ¿vale? O sea, un trocito que es lo que luego integraremos para, pues, por ejemplo, calcular la longitud de curvas. O sea, todo lo que vimos en la parte 1 del tensor métrico. Entonces, a ver cómo lo hacemos. Voy a hacer un copy-paste de esto. Esto de aquí se me ha olvidado poner, esto es un tensor de rango 2, 0, ¿vale? Al contrario que este de aquí arriba. Y ahora lo que vamos a hacer es contraer la métrica con los vectores de su propia base, ¿de acuerdo? Entonces, esto, claro, para contraer, pues lo que hacíamos era poner los tensores con los que contraíamos pues aquí seguidos y juntar espacios vectoriales duales con no duales, ¿vale? Entonces, pues como lo contraemos con sus dos vectores base, pues vamos a poner aquí seguido primero este y luego este. Pero, claro, como vamos a poner pues de xk, que tenemos que cambiar los índices para no liar a la hora de hacer los productos con el convenio de sumación de Einstein, pues este de xk irá expresado como es contravariante en una base covariante, o sea, en un derivada parcial de xk en el punto P, porque estamos en el punto P, ¿vale? Y aquí pues pondremos seguido un dxl, vamos a poner, expresado en la base esta de derivadas en el punto P. Vale. Entonces esto, como lo que teníamos que hacer para contraer es juntar bases duales con no duales, pues esto es estupendo porque aquí tenemos dos bases duales con otras dos que no son duales. Entonces tenemos que juntar pues cada una con una. Pues en concreto vamos a tener G y J, abro aquí un paréntesis grande, de X super I en P, que le metemos como es un covector, o sea, una función, le metemos el vector base de aquí, o sea, la derivada de xk en P, y esto, producto tensorial de x en P, pero aquí j, que le metemos en el argumento, pues, el otro vector de la base, o sea, el de x, la derivada respecto a xl en el punto P, y me estoy dando cuenta que se me ha olvidado poner aquí las coordenadas de los vectores base. Estamos acabando ya el capítulo y ya estoy un poco cansado. Tenemos aquí de xk y aquí de xl. Vale. Pues entonces aquí lo que tendremos en primer lugar aquí es la delta de Kronecker y k, y aquí la delta de Kronecker JL. Por lo tanto, G y J de xk de xl, delta de Kronecker y k, delta de Kronecker JL, y entonces tendremos que cambiar los índices k y l
pues el K por I y el J, y el L por J. Entonces tendremos dxi dxj. Y esto de aquí es lo que vimos que era un diferencial de longitud de una curva al cuadrado. Entonces, de S pasábamos la raíz al otro lado, nos quedaba esto de aquí. Y pues para calcular la longitud de la curva integrábamos y aquí pues bueno, introducíamos el parámetro lambda, ¿vale? Que este de aquí lo metíamos aquí dentro para calcular la integral y tal y cual, todo esto ya lo vimos. Y pues nada, que veáis que contrayendo este tensor consigo mismo, con su propia base, no con su propia base, sino con los vectores de su propia base, pues obtenemos algo físico que es el diferencial de longitud. O sea, un ds cuadrado, pues es lo que acabamos de ver aquí. Así que, pues nada, voy a copiar esto por aquí a la derecha. Vale, pues ya lo tengo por aquí. Y pues nada, ya en resumidas cuentas hemos visto todo lo más importante del cálculo tensorial y de variedades para poder trabajar ya en los últimos capítulos de relatividad especial. Creo que a lo mejor en algún momento tendré que hablar de algo del transporte paralelo, pero bueno, yo creo que eso podría hacerlo sobre la marcha en algún capítulo que tengo ya medio preparado. Y pues nada, ya pongo fin con este capítulo a los capítulos dentro de la lista de álgebra lineal que tienen la etiqueta de relatividad, y pues espero que os hayan gustado y que lo hayáis entendido y sobre todo que os haya aportado una visión distinta a lo que explica cualquier libro o cualquier canal de YouTube convencional. Así que pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo.